Bien, entonces vamos a ver, entonces vamos a hacer el segundo video de esta clase que no hemos podido pasar y vamos a hacer, entonces, vamos a trabajar con el estudio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es abrir el estudio, como estoy abriendo en este momento, ¿no? Y vamos a poder ver acá los cuatro paneles que hemos mostrado en la presentación. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir dónde vamos a trabajar. Entonces, yo he creado en este caso acá en C una carpeta que se llama curso R. Entonces, curso R, en acá es donde vamos a trabajar. Esta va a ser la carpeta de trabajo del curso que estamos realizando, curso R. Entonces acá vamos a generarnos un primer proyecto. En acá es importante que nosotros sepamos que tenemos que trabajar como proyectos en el estudio. ¿Y qué va a ser un proyecto? Un proyecto va a ser una sesión donde eh, podemos trabajar con varias bases de datos, podemos tener varios scripts, varios editores, códigos, podemos tener varias figuras, ¿no? Entonces, cada proyecto está definido para un tema específico que nosotros vamos a analizar en el estudio. Entonces, vamos a generarnos el primer proyecto. El primer paso para trabajar en el estudio es que tengamos el proyecto de trabajo. Entonces nos vamos a File y luego nos vamos a New Project, ¿no? Vamos a crear entonces acá un nuevo directorio, una nueva carpeta de trabajo. Y aquí colocamos nuevo proyecto, ¿no? Y acá entonces vamos a cambiar. Acá fíjense, está en curso FU, pero ahora vamos a cambiar a curso R. Entonces, cambiamos acá y vamos a tener entonces C y acá vamos a seleccionar curso R. Acá, curso R. Y entonces ahora tenemos que esta sesión que nosotros, este proyecto en DR que estamos generando, va a estar dentro de esta carpeta. Entonces el nombre del directorio lo vamos a colocar sesión uno, ¿no? Entonces esta va a ser la sesión uno. Una cosa importante acá, va a crear, cuando nosotros le demos crear el proyecto, va a crear dos aspectos al mismo tiempo. Uno, va a crear una carpeta dentro del cursor R, dentro del curso R, ¿no? Va a crear una carpeta dentro de ese directorio y también va a crear el nombre del proyecto. El nombre del proyecto también se va a llamar sesión uno, que va a estar justamente dentro de esa carpeta que también se va a crear con el mismo nombre. Entonces, nosotros tenemos acá, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos la carpeta C curso R, tenemos el nombre del directorio, ¿no? Y entonces vamos a crear el proyecto. Vamos a crear el proyecto. Estamos creando un nuevo proyecto en la sesión de R Studio, y lo que aparece es todo completamente vacío. Lo que acá tenemos que observar es, fíjense acá, nosotros hemos creado C, curso R, y dentro de esto hemos creado una carpeta sesión uno. Entonces, esta es la carpeta de trabajo. Y dentro de esta carpeta de trabajo, con el mismo nombre, ha creado el nombre del proyecto, ¿no? El nombre del proyecto, este es el nombre del proyecto, que también es sesión uno, ¿no? Entonces, tenemos las ventanas, las cuatro ventanas. Aquí fíjense que hay una ventana que no se está viendo en la parte izquierda, solamente se está viendo la consola, pero acá tenemos justamente acá el, el, la figura donde podemos activar
y podamos ver el editor. Entonces vamos a ver, haciendo un clic acá, las 4 ventanas. Fíjense, ahí tenemos las ventanas. Esta ventana, si yo le doy otro clic, lo va a maximizar o lo va a minimizar, ¿no? Maximizar, minimizar. Y eso hace en todas las ventanas, ¿no? Entonces maximizamos, minimizamos o hacemos o colocamos eh, el otro cuadrito para colocar esta ventana a la mitad del espacio, ¿no? Entonces aquí fíjense, va a ocupar todo el espacio, un espacio mínimo, ¿no? Y acá la mitad del espacio. Entonces, esas operaciones es lo mismo que podemos hacer con cada uno de los 4 paneles que nosotros estamos visualizando. Por ejemplo, acá voy a ver y nuevamente voy a minimizar o voy a ir a la mitad del, del área a la izquierda. Pero también, si yo quiero, puedo mover. Acá puedo mover más arriba, más abajo. Bueno, dependiendo de si necesito un mayor espacio en el editor o necesito un mayor espacio en la consola. Entonces, podemos ir viendo y moviendo eh, haciendo más grande el espacio de cada una de las ventanas. Lo mismo va a ocurrir en estas que están a la derecha, ¿no? El mismo, la misma manera de poder aumentar y disminuir el área para cada uno de estos paneles, ¿no? Bien, entonces eso es normalmente un aspecto importante porque siempre, en el caso, por ejemplo, que estemos nosotros escribiendo en el editor, entonces posiblemente nos conviene maximizar, tener todo el espacio disponible y después cuando ya quisiéramos ver eh, también en la consola, ya podemos colocar a una determinada área, ¿no? Bien, entonces, como les decía, son 4 ventanas que tiene el estudio, ¿no? Aquí tenemos también el menú, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos New File. Entonces, acá podemos abrir, ¿no? Varios archivos, pero normalmente el que abrimos es el nuevo script, ¿no? Entonces vamos a abrir un nuevo script. Aquí, por ejemplo, tenemos por default, cuando abrimos y generamos un nuevo proyecto, aparece un primer script, ¿no? En este momento no tiene título, ¿no? Pero si no, podemos nosotros a través de File ir adicionando nuevos scripts, ¿no? Podemos también generar otro proyecto, otro nuevo proyecto, pero cuando ya tenemos guardado tanto los scripts como el proyecto, podemos abrir ese archivo de ese script, ¿no? O abrir el proyecto, ¿no? Entonces, una vez guardados este archivo y este proyecto, ya después los podemos abrir para poder seguir trabajando, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos el menú edición, donde nosotros podemos, por ejemplo, lo que normalmente se hace, cortar, copiar, pegar. Esto estamos hablando al texto, especialmente al editor de texto, donde podemos nosotros hacer podemos utilizar todas estas funciones disponibles, pegar, pegar, seleccionar también se utiliza mucho, pero también eso podemos hacerlo de otra manera, a través simplemente del mouse, o utilizando estos atajos, control X, control C, control V, etcétera, ¿no? Control A para seleccionar todo del script. Bien, luego tenemos acá los códigos, ¿no? Que después también lo vamos a poder ver, las, eh, eh, las, eh, la visualización de los elementos que están disponibles, las figuras, si es que tuviéramos, en este momento no tenemos figuras, la sesión, si va a ser una nueva sesión, y etcétera, ¿no? Entonces, acá un aspecto importante para que no nos desviemos un poco del tema. Aquí, si bien esto es amplio, hay varios aspectos que son muy específicos, operaciones específicas, pero lo que normalmente nosotros utilizamos es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, primeramente,
acá nosotros hemos dicho que tenemos el editor. En este editor nosotros vamos a escribir los códigos, las funciones, vamos a generar objetos, etcétera. Y entonces acá con esto vamos a guardar, ¿no? Guardar eh, directamente nuestro script en la carpeta de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en acá para una sesión en ERE es, colocamos los slides. Fíjense, acá estamos en la línea 1. Los slides significa que vamos a colocar ahora un comentario y vamos a colocar ahí, acá y decir establecer la carpeta de trabajo, la carpeta de trabajo de la sesión, en este caso 1, ¿no? Ese es el nombre que le hemos dado de la sesión 1. Bien, ¿cómo vamos a generar? Entonces, ahora ya tenemos que ir viendo y trabajando también con los otros paneles. Aquí, fíjense, en este panel, en el panel que está a la derecha, en la parte inferior, tenemos Files. Hemos dicho que Files nos va a dar todas las carpetas que vamos a visualizar, las carpetas o directorios, subdirectorios que tenemos en nuestra unidad C. Si tenemos otra unidad en nuestra portátil, también la podemos visualizar. Entonces, todas las carpetas se van a visualizar acá. Entonces, acá, sin embargo, ya hemos generado nuestra carpeta de trabajo que va a ser C, curso R, sesión 1. ¿No? Sesión 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir acá a colocar más y aquí vamos a establecer el directorio de trabajo. Entonces, sedas working directory, establecemos y acá en la consola, fíjense, está saliendo ya la, la carpeta de trabajo. Estamos estableciendo la carpeta de trabajo. Entonces, copiamos esto y llevamos acá y lo pegamos. Bien. Ahora acá una cosa importante, podemos seleccionar todo esto y hacerlo correr con Room. Entonces, fíjese, acá ya aparece en la consola que la carpeta de trabajo es C curso R, sesión 1. Entonces, en esa carpeta es donde tienen que estar los datos, en esa carpeta es donde vamos a generar todas las exportaciones, también se van a guardar en esa carpeta. Bien, entonces ya hemos establecido la carpeta de trabajo y para estar seguros de que evidentemente la carpeta de trabajo es sesión 1, vamos a colocar get wd, que es localizar la carpeta de trabajo, y le damos nuevamente room y aquí aparece, ¿no? De color negro va a aparecer que la carpeta de trabajo es C curso R sesión 1. Entonces, ya tenemos en una primera instancia establecido claramente la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, esta va a ser la carpeta de trabajo. Otro aspecto importante también, cuando nosotros estamos ahí, yo puedo colocar el cursor y en vez de estar colocando room, la otra manera de hacer correr la línea 3, por ejemplo, que en este momento es simplemente control y enter. Fíjense, control y enter, hace lo mismo, control y enter. Entonces va a ser lo mismo, pero siempre tiene que estar en esa línea, en la línea 3, control enter. Nuevamente a la línea 3, control enter. Y entonces hay una corrida, estamos haciendo la corrida de esa manera. Normalmente es más práctico realizarlo con control enter, ¿no? Porque hay que estar haciendo con room, pero también sí se puede hacer de esa manera. Cuando yo tengo, entonces acá vamos a seguir vamos a seguir generando códigos utilizando funciones y objetos, ¿no? Bien, ahora eh, un poco para que nosotros podamos ver qué hacemos ahora. Fíjense, hemos generado 3 líneas de códigos, ¿no? Y entonces ahora yo quiero guardar, ¿no? El nombre de este script va a aparecer por default en esta carpeta de trabajo, ¿no? Va a ser direccionado automáticamente a esta carpeta de trabajo. Entonces, ahora nosotros vamos acá y le damos un nombre, ¿no? Entonces, yo le voy a dar el nombre a mi script, sesión, ¿no? Sesión 1, a ver, sesión 1-1. Ese va a ser mi script, entonces lo voy a guardar. Y ahora fíjense, acá aparece. Ya en la carpeta de trabajo aparece
sesión 1. Ahora, una cosa importante acá en la carpeta donde está Files, este icono es del proyecto y el de más abajo es del script, del editor, ¿no? Entonces, en este momento yo le puedo hacer acá, le doy un clic, entonces lo puedo activar, desactivar, etcétera. Entonces, acá nosotros ya sabemos que tenemos, ¿no? Cuando hagamos correr uno de estos, entonces esto se va a activar. Entonces, ya tenemos la sesión 1. Fíjense, y ahora el disquete queda desactivado. Y cuando nosotros incorporemos algo más, se va a activar nuevamente para que podamos ir guardando cada vez que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante que nosotros tenemos que ver acá, ¿no? Entonces, ya tenemos la sesión de trabajo, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ir haciendo generando algunas líneas, ¿no? Podemos ir generando entonces algunas líneas ahí. Por ejemplo, yo quiero, vamos a Vamos a colocar acá. Vamos a abrir una librería, ¿no? Abrir, abrir una librería o librería o paquete, ¿no? Paquete. Hemos dicho que R tiene varios paquetes, ¿no? Disponibles. Entonces, yo voy a colocar, voy a adicionar, abrir, añadir una librería. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir acá, a esta, ahí, a package, donde están los paquetes, y tengo que colocar instalar, ¿no? Ya hemos dicho que por default yo lo puedo dejar ahí, estas dos que están una arriba y la otra debajo, y entonces puedo colocar ahora el nombre de la librería. Entonces, por ejemplo, esta librería que yo quiero colocar va a ser MASS. Fíjense, aquí aparece ya. Esa librería es una librería donde se tiene bases de datos y voy a indicar que lo instale. Bien, fíjense, lo está instalando en este momento la librería. Bien, ya lo ha instalado, ¿no? Aquí abajo dice que este paquete fue descomprimido satisfactoriamente y se ha instalado. Bien, ahora, ¿cómo voy a saber que evidentemente está la librería? Si yo quiero saber si realmente la librería está disponible, entonces voy a colocar library, y entonces acá MASS, y le voy a dar control, enter, ¿no? Entonces fíjense, acá la consola está disponible, porque aquí tenemos el prompt y tenemos el espacio. Entonces, cuando no hay ningún mensaje de error, significa que esta librería está disponible, está disponible. Ahora, una cosa importante cuando nosotros adicionamos una librería, hemos dicho que queremos ver, ¿no? Queremos ver qué datos tiene. Una de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿será que esta librería tendrá datos para poder ejercitar? Entonces, para eso colocamos data, paréntesis, package, igual, y entre comillas colocamos el nombre del paquete. Entonces, vamos a ver acá. Hacemos correr y evidentemente acá podemos ver un listado de bases de datos dentro del paquete más, ¿no? Entonces aquí tenemos para practicar una serie de bases de datos, ¿no? Tenemos una gran cantidad de bases de datos que tiene esta librería, ¿no? Esta librería. Entonces, por ejemplo, a ver, podemos ver una de estas. Por ejemplo, acá tenemos varias, por ejemplo, a ver, eh, podemos ver esta de Painters, datos de pintores. Entonces, Painters, si yo quiero ahora visualizar esta base de datos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo ya sé que hay el nombre de la base de datos, voy acá, ¿no? Y ahora voy a colocar ahí data, quiero ver los datos, data, entre paréntesis, Painters, ¿no? Y nuevamente abajo, Painters. Bien, entonces ahora voy a seleccionar todo esta la línea 9 y 8 y voy a hacer correr. Bien, entonces ahora fíjense,
en acá estamos visualizando, fíjense, en la consola ha aparecido la base de datos, ¿no? Aquí tenemos varios pintores y vemos una calificación que se le ha dado a cada uno de ellos en función de la composición, del dibujo, del color, de la expresión, el tipo de escuela que tienen los pintores, etcétera. Entonces, estoy visualizando los datos en acá en la consola, pero la consola yo necesito también ir limpiando cada vez, ¿no? Entonces acá yo voy a colocar control L para que se limpie. Entonces control L y queda limpia la consola. Pero el objeto, ¿qué objeto en este momento hemos no generado, pero hemos llamado a un objeto que está dentro de esta librería, que es el objeto Painters, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿eso dónde va a aparecer? En el ambiente de trabajo. Acá hemos dicho que tienen que estar todos los datos. El primer dato que tenemos disponible es Painters. Entonces, acá también le hacemos un clic y vamos a ver eh, ese objeto. Y hemos dicho en las filas quiénes están los pintores y en las columnas están las variables que están haciendo la calificación a estos pintores en cuanto a composición, dibujo, colores, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está la lista de datos. Fíjense en acá, es una cosa importante. En esta ventana está un script, pero también ha aparecido la lista de datos, de bases de datos de la librería, y también aparece cuando nosotros le damos un clic en el objeto, ¿no? El objeto, los datos que nosotros tenemos van a aparecer ahí. Entonces, otra cosa importante, la sesión uno ahora, nuevamente aparece el disquete activo. Eso significa porque hemos ido escribiendo las líneas 6, 7, 8, 9. Entonces, si queremos ir avanzando, entonces, nuevamente lo guardamos y entonces cada vez que vayamos adicionando líneas de códigos, tenemos que ir guardando, ¿no? Tenemos que ir guardando. Entonces, ya hemos visualizado ahí, entonces, eh, este objeto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de objeto será Painters? Painters. Entonces, vamos a ver acá y vamos a caracterizar el objeto Painters. Entonces, caracterizar el objeto. El objeto, sabemos que es un objeto, pero queremos ver ahora cuáles son sus características de este objeto Painters. Para eso, vamos a ver nosotros, por ejemplo, qué clase de objeto será. Entonces, class Painters, ¿no? Y hacemos control enter. Es un data frame, es un data frame. Hemos dicho que el data frame es como la base de datos más utilizada en R, ¿no? Entonces acá lo vamos a colocar con un slash para que no lo quiera leer, ¿no? Como un código. Bien, pero ya estamos colocando que es un data frame, ¿no? ¿Qué más podemos ver con Painter? ¿Qué más podemos caracterizar? Podemos ver cuáles son los nombres de las variables de este objeto que se denomina Painters. Entonces, los nombres es con names, Painters, Painters, y ahora le damos Control Enter. Bien, entonces, esos son los nombres, ¿no? ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 5 variables, bien, que también lo podemos colocar acá con eh, ahí. Bien, ahí tenemos entonces los 5. Fíjense que cuando nosotros no colocamos slash y eso no es un comando, aparece ese símbolo de X, significando que hay un error. Entonces tengo que colocar el slash ahí y ahora va a desaparecer ese error, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los nombres de las variables. Bien, otro aspecto importante que tenemos que considerar es cuál es la estructura de este objeto Painters, que es un data frame. Y para ver la estructura vamos a colocar str, ¿no? El nombre del objeto, Painters, ¿no? Control. Y ahora podemos ver que tenemos, hemos dicho, 5 variables, ¿no? Composición es una variable de números enteros. Dibujo también es una variable de números enteros. El color es también una variable de números enteros. La expresión es una variable también de números enteros. En cambio, school, la escuela que tiene cada uno de estos pintores,
es más bien un factor con 8 niveles, ¿no? Entonces tenemos 8 escuelas ahí en esta variable, ¿no? Entonces, eso también es importante, eso no lo vamos a copiar y pegar en el editor, porque son muchas líneas, pero nos permite saber, en resumen, que tenemos 4 variables que son de números y una variable que es de factor, ¿no? Con 8 niveles. Bien, entonces, ahora, ¿qué más podemos ver ahí? Si yo quisiera ver, por ejemplo, las seis primeras líneas de este objeto, puedo colocar head, y aquí voy a colocar pointers, ¿no? Pointers. Y vemos entonces, fíjense los 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, los 6 primeros estamos viendo con head, ¿no? Y estamos viendo también entonces la fila y sus columnas que representan las variables. Pero también podemos ver los últimos 6 pintores de esta lista. Entonces, para esto colocamos tail, pointers, entonces hacemos correr y estos son los 6 últimos, ¿no? Entonces ahí está el nombre de los pintores y sus calificaciones en diferentes aspectos como composición, dibujo, color, etcétera, y la escuela a la que corresponden, ¿no? ¿Qué más podríamos ver para caracterizar? Podríamos pedirle que nos calcule cuál es el número de filas y de columnas. Entonces, para eso utilizamos la función dim, pointers, y entonces nos va a decir que son 54 filas y 5 columnas, ¿no? Entonces, son 54 pintores a los cuales se les ha hecho las calificaciones, ¿no? Entonces, de esta manera, hemos caracterizado ese, ese primer objeto que es un data frame. Ahora, en acá es importante mencionar que nosotros tenemos los paquetes. Si nosotros vamos viendo la lista de paquetes, acá vamos a poder ver que esta librería MASS está activado. ¿Por qué? Porque en esta sesión lo estamos utilizando. Por eso es que aparece activado, ¿no? Entonces, cada una de las librerías que nosotros utilicemos en la codificación va a aparecer, entonces acá con un clic, ¿no? Significa que es una librería que está siendo utilizada en la actual sesión, ¿no? En la actual sesión. Bien, una cosa importante habíamos dicho que es también la ayuda, help, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con un objeto pointers, ¿no? Pero que quisiéramos saber nosotros y tener mayor información acerca de este objeto. Entonces podemos escribir acá pointers, ¿no? Pointers. Y vamos a ver, aquí aparece, fíjense, acá dice este es el objeto pointers que está dentro de la librería MASS, ¿no? Entonces, acá, esta es la documentación de esa base de datos. ¿Y qué me va a describir? Va a haber una descripción, ¿no? Eh, una calificación de 0 a 20, ¿no? De 54 pintores clásicos, y esta calificación se tiene que dar en cuanto a composición, dibujo, color y expresión. Y entonces también se tiene la escuela a la cual pertenecen cada uno de estos pintores. Aquí, fíjense, aquí tenemos es una calificación de composición, calificación de dibujo, calificación de color, calificación y school. Se refiere a qué escuela pertenecen cada uno de estos pintores. Entonces, por ejemplo, acá el A significa que es la escuela del renacentista, ¿no? Y así tenemos todas las demás escuelas, ¿no? La escuela H es la escuela francesa, etcétera. Entonces tenemos el nombre de las escuelas, ¿no? Entonces, eso es también importante, poder ir averiguando realmente a qué se refiere cada una de esas bases de datos que tenemos disponibles en R para poder practicar, ¿no? Entonces, ya tenemos esa información. Bien, ahora una cosa importante acá que también habíamos indicado. Fíjense, tenemos acá composición, dibujo, color, expresión y escuela. ¿Cómo podemos estas 5 variables ahora separarlas de
del data frame. Entonces vamos a colocar acá, separar, separar, separar las variables del data frame, para hacer un análisis de cada una de ellas, ¿no? Entonces, separar, ¿cómo separaríamos? Entonces, por ejemplo, acá, la primera manera de poder separar es que nosotros generemos ahora, vamos a generar un vector a partir del data frame que tiene cada una de estas variables es un vector. Ahora vamos a separar, entonces vamos a colocar ahí los nombres de cada uno de esos vectores. Por ejemplo, vamos a colocar en español composición, ¿no? Bien, composición, podemos llamar composición 1. Va a ser una manera de separar. Entonces vamos a colocar, ¿cuál es la manera de separar? La más utilizada posiblemente. Cuando nosotros queremos separar, por ejemplo, composición, tenemos que tomar en cuenta que está dentro del data frame pointers y que el nombre de esa columna está en inglés, composición. Entonces, vamos a colocar pointers. Y ahora, un aspecto importante, tenemos que colocar el símbolo del dólar. Y ahora, fíjense acá, yo voy a seleccionar una de ellas. ¿Cuál? Composición. Bien. Ahora, entonces, ya puedo visualizar solamente, y también esto ya va a aparecer composición 1. Entonces, lo hago correr y tengo solamente tengo los valores y las calificaciones de composición, que es una de las variables numéricas. Y lo mismo vamos a hacer ahora, vamos a hacer eh, con otra manera de poder separar. Por eso he colocado ahí composición 1. Estamos utilizando el método de data frame, símbolo de dólar y nombre de la variable. Otra manera que también nosotros podemos utilizar para separar es la siguiente: composición, ahora vamos a llamar 2, ¿no? Y entonces vamos a tener esa composición utilizando las propiedades de matrices. Entonces vamos a tener acá que nuestro objeto es pointers, y ahora nosotros vamos a colocar acá corchetes, todas las filas, ¿no? Y podemos ver en qué columna se encuentra composición, en la columna 1. Entonces, colocamos composición, la columna 1, y ahora vamos a visualizar, fíjense, eso ya aparece acá, composición 2. Bien, entonces hacemos correr, composición 2, la otra manera de poder separar, y tenemos lo mismo. Vamos a tener lo mismo. Entonces, tenemos las mismas calificaciones de composición. Entonces, cada una de esos podemos sacar de ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, el siguiente vamos a llamarle, por ejemplo, dibujo, ¿no? Dibujo 1. Entonces, ¿cómo va a ser con la primera opción? Con la primera opción va a ser pointers, ¿no? Pointers. Símbolo de dólar, y ya nos va a mostrar todas las variables. Entonces, ubicamos drawing. Y ahora vamos a visualizar dibujo 1, ¿no? Que también ya aparece. Es la ventaja que tiene el estudio, y lo hacemos correr. Y entonces, tenemos ahí separados ahora los vectores que corresponden a dibujo, drawing. Ahora, la otra manera es la forma de matricial. Entonces, ya hemos indicado, lo vamos a llamar dibujo 2, dibujo 2. Y entonces vamos a colocar acá en forma de matrices, pointers, ahora corchetes, todas las filas, pero ahora, ¿en qué columna se encuentra? En la columna, fíjense si vamos más arriba, vamos a ver, está en la columna 2, entonces colocamos ahí 2, ¿no? Y ahora visualizamos, nos va a dar lo mismo, ¿no? Ya va a aparecer dibujo 2, y ahora hacemos correr esos dos ahí. Bien, y entonces tenemos las dos maneras de poder separar, ¿no? Ahora, una cosa importante acá, fíjense, en el environment, tenemos el data frame, que este es su símbolo del data frame, son 54 observaciones de 5 variables, pero también ya tenemos los vectores. Aquí tenemos los vectores, composición 1, composición 2,
dibujo 1, dibujo 2, entonces todo lo que vayamos generando cuando hacemos la corrida en el script va a almacenarse en el ambiente de trabajo environment, ¿no? En environment, ¿no? En el ambiente. Entonces, acá tenemos todo eso. Ahora, por ejemplo, vamos a generar otros relacionados a la escuela y también va a aparecer acá, ¿no? Finalmente, podemos separar lo que es escuela, ¿no? Entonces, vamos a llamar escuela 1, escuela 1. Entonces, acá vamos a tener eh, Painters, Painters, símbolo de dólar, y ahora vamos a tener school, school. Bien, entonces llamamos escuela 1 que va a aparecer ya. Hacemos correr y ahora vemos que ya no son números, son letras con niveles, con niveles. Tenemos el nivel A, B, C, D, E, F, G y H. Cada uno de esos niveles representa una escuela, ¿no? A la cual pertenecen los pintores. Bien, entonces ya tenemos, y la otra manera, que también la podemos hacer, es como escuela 2, ¿no? Escuela 2. Y entonces acá vamos a tener lo mismo, Painters, Painters, corchete. Ahora, tenemos que fijarnos, fíjense acá, es la última variable, entonces va a ser la columna 5, entonces, coma, columna 5. Bien, entonces ya vamos a tener eso ahí y ahora visualizamos escuela 2 por el otro método. Bien, entonces vemos acá y hacemos correr y justamente tenemos lo mismo, ¿no? Entonces ya tenemos entonces lo mismo ahí, ¿no? Lo mismo. Entonces, ya hemos visto la manera en la cual nosotros ahora podemos separar, ¿no? Y ahora, ¿para qué habremos separado esos valores o esas columnas, esas variables, para justamente hacer un análisis individual de las variables, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber calcular la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a calcular la frecuencia absoluta de escuela, ¿no? Entonces, queremos calcular cuál será la frecuencia absoluta de escuela, ¿no? Entonces, le vamos a dar eh, un nombre, un nombre, y vamos a ir calculando. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué función se utiliza, qué función se va a utilizar para calcular la frecuencia absoluta. Entonces, la función que se utiliza es justamente la función table. Entonces, nosotros tenemos ahí y podemos colocar entonces ahora escuela, escuela, ¿no? Punto frec, ¿no? Entonces, ese va a ser el cálculo de la frecuencia absoluta. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, ¿qué nombre le hemos dado? Podemos utilizar escuela 1, ¿no? Escuela 1 es el objeto, ¿no? Escuela 1. Y entonces vamos a colocar acá table, ahí, la función table. Y entre paréntesis, entonces, escuela 1, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso, lo hacemos correr, ¿no? Lo hacemos correr. Y entonces, ahora vamos a ver si realmente nos ha calculado escuela.frec. Entonces, hacemos correr y justamente ahora tenemos ahí, fíjense, en la parte del script, mejor dicho, de la consola aparece que tenemos que a la escuela A pertenecen 10 pintores, a la escuela B pertenecen 6 pintores, a la escuela C pertenecen 6, a la escuela D 10 pintores, a la escuela E 7 pintores, etcétera. Entonces, ya hemos hecho el cálculo entonces de sus frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí sus frecuencias absolutas. Y ahora nosotros podemos podemos aplicar un formato para que nosotros podamos trabajar e individualizar tanto los nombres de las escuelas como también las frecuencias. Entonces, para eso vamos a utilizar la función cbint. Entonces, vamos a indicar cbint acá en el editor.
cvint, es una función para generarnos las columnas. Entonces, cvint, escuela.frec. Entonces, vamos acá y ahora hacemos correr. Bien, entonces ahora fíjense, tenemos acá el objeto donde tenemos el nombre de la letra de cada una de las escuelas y tenemos su frecuencia absoluta, ¿no? Con escuela.frec, ¿no? Entonces ya hemos calculado en esta primera parte sus frecuencias, ¿no? Entonces, ahora, como ya tenemos las frecuencias, también podemos ir calculando, si queremos, o podemos ir graficando, ¿no? Podemos hacer otras codificaciones también ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos, si nosotros queremos acá, podemos seleccionar, ¿no? Y podemos hacer una corrida nuevamente de todo. Entonces, ahí va a aparecer todo, nuevamente estamos haciendo la corrida, ¿no? Entonces, ahora acá, fíjense, ya hemos hecho tenemos a ver cuántas líneas, 38 líneas de códigos. Ahora lo vamos a guardar, porque fíjense, esto está nuevamente eh, activado. Entonces, con esto lo estamos guardando ahí, ¿no? Bien, entonces estamos guardando, ¿no? Eh, todo nuestro script. ¿Y dónde va a aparecer eso? Acá en File, y aparece guardado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir trabajando con todas estas ventanas, ¿no? Que nosotros tenemos disponibles. Bien, ahora un aspecto importante es que nosotros podemos seguir trabajando con varias cosas ahí, ¿no? Lo vamos a guardar, ya está guardado eso. Bien, ahora lo que nos interesa es ir un poco trabajando con importar datos, importar datos. Entonces, ustedes pueden ver acá, dice importar datasets. Fíjense eso, lo que les decía también. Yo puedo trabajar puedo importar datos que están en formato de texto, datos que están en formato de Excel, que sería lo más común tener los datos con XLSX. Pero también, como habíamos indicado, la ventaja que tiene RStudio es que nos permite también importar bases de datos de otros programas estadísticos. Por ejemplo, ahí tenemos SPS, ¿no? O tenemos datos de SAS o datos de Stata. ¿Por qué esos tres programas? Porque son también los programas más utilizados en diferentes áreas, ¿no? Eh, por ese motivo han sido seleccionados los tres para que podamos importar directamente sus bases de datos. Ahora, cada uno de estos programas tiene una extensión, su base de datos. Por ejemplo, SPS tiene su extensión .sap, ¿no? Para sus bases de datos. Igual tiene el SAS, ¿no? Entonces ahora yo voy a tener acá, en esta carpeta, sesión 1, voy a adicionar unas carpetas que están en Excel. Esas carpetas en Excel lo vamos a visualizar. Y una vez que lo visualizamos, lo vamos a importar. Primeramente lo vamos a convertir en otro formato o en el mismo formato de Excel también lo podemos importar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a ir acá a la carpeta curso R, ¿no? Y fíjense, dentro de la carpeta curso R, yo tengo ahora acá sesión 1, que es la carpeta de la sesión de trabajo de RStudio, el que hemos creado, con el que estamos trabajando. Y voy a copiar estas 4 bases de datos que están en Excel, todas están en Excel, ¿no? Son hojas de cálculo de Excel. Entonces eh, copiar, voy a copiar y lo voy a pegar en la sesión de trabajo. Esto, lo que estamos viendo, lo mismo vamos a ver en RStudio. Hemos adicionado. Entonces, si nosotros vamos ahora acá, fíjense, se ha adicionado
los archivos de Excel, censo, forestry, datos for, datos. Entonces hemos adicionado, tiene que estar en la carpeta de trabajo, hemos dicho, lo que vamos a importar, ¿no? Y también va a aparecer ahí lo que vamos a exportar. Por eso definir la carpeta de trabajo es sumamente importante. Bien, ahora acá nos vamos un poco a la carpeta. Yo tengo, por ejemplo, censo, un archivo censo. Voy a abrir, estoy abriendo en Excel. Este es mi archivo, ¿no? Como cualquier archivo que tenemos. Y lo voy a guardar ahora en otros dos formatos, ¿no? Primeramente voy a colocar con el mismo nombre, guardar como, y también lo vamos a, tengo que guardarle en la misma carpeta, fíjense, ya sale la carpeta con el mismo nombre, pero no como libro de Excel. Lo voy a guardar como CSV delimitado por comas y lo guardamos. Bien, entonces ya está guardado como delimitado por comas y eso va a aparecer acá, ¿no? Aquí tenemos censo, archivo de valores, ¿no? Nuevamente me voy a censo, voy a abrir y también voy a guardar este mismo archivo como delimitado por tabulador, ¿no? Entonces acá como texto. Entonces voy a ir acá, censo, y aquí voy a colocar acá, texto delimitado por tabulaciones y guardamos. Bien, ahora entonces eh, tengo tres archivos de censo con diferente formato. Uno que está acá, que está como archivo de valores separados por comas, que lo podemos abrir, por ejemplo, con bloc de notas para ver. Y entonces tenemos aquí, pero hay una cosa importante, fíjense que dependiendo del formato y la configuración que se tenga de separaciones en su computadora, puede ser, la separación entre valor puede ser coma o punto y coma, ¿no? Como en este caso es punto y coma, ¿no? Acá no tenemos valores con decimales, pero si tuviéramos, también tenemos que ver una vez que abrimos cómo está representado el decimal, porque puede estar representado por punto o por una coma, ¿no? Pero aquí lo más importante, ya sabemos que este, este, este archivo, ¿no? Que estamos visualizando censo, sus valores están separados por punto y coma, ¿no? Eso es importante para importar como CSV, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo. Y ahora nos vamos a ir acá, nos vamos a ir acá y vamos a generarnos otro script. Y para eso que ya hemos guardado sesión 1.1, ahora vamos a irnos a File y vamos a generar y vamos a incorporar otro script, ¿no? Aquí tenemos el script. Ahora acá vamos a colocar, ¿qué vamos a hacer en este script? Vamos a hacer importación de datos. Entonces acá, primeramente vamos a hacer importación de datos de Excel. Importación de datos de Excel. De Excel, ahí. Entonces, vamos a ir entonces a la importación de datos de Excel. Bien. Ahora, fíjense dónde tenemos que ir. Import dataset. Entonces, vamos acá. Primeramente, vamos a importar, hemos dicho de Excel. Entonces, vamos acá. Excel. No nos olvidemos que lo primero que vamos a importar es censo, porque tenemos censo en formato de CSV, como texto y eh, como Excel, ¿no? Entonces, nos vamos acá y colocamos Excel, ¿no? Bien. Acá, ¿qué es lo que hace esta función? El código nos muestra acá. El código va a ir cambiándose de acuerdo a los datos que nosotros lo vayamos dando acá, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra el archivo Excel? Vamos a ver cuál es nuestro archivo Excel que hemos dicho que es acá, hoja de cálculo censo. Esta, ¿no? Fíjense, ahí dice hoja de cálculo de Microsoft Excel censo, ¿no? Entonces, abrimos. Bien, entonces ahora fíjense, estamos visualizando esa base de datos en Excel, ¿no?
Pero tenemos que tener mucho cuidado en algunos aspectos, los que están las opciones de importación. Acá, el nombre es censo, ¿no? Bien, otra cosa importante acá, ¿no? Fíjense, el nombre de la hoja, el nombre de la hoja. Ustedes saben que en Excel podemos tener varias hojas. No hemos mostrado en ahí, pero en este Excel que estamos queriendo importar, la hoja se llamaba RGP. Entonces tenemos que colocar acá RGP, ¿no? Ahí estamos colocando. Fíjense, nos está mostrando. La hoja es RGP, ¿no? Puede ser hoja 1, hoja 2. Podemos tener en un archivo de Excel varias hojas, ¿no? En un libro de Excel podemos tener varias hojas. Entonces, esta tiene una sola hoja, que es RGP. Bien, el rango también nos está indicando. Bien, todo lo demás lo dejamos ahí. Pero fíjense qué es lo que ha cambiado. Ahora, nos ha generado automáticamente un código, ¿no? ¿Qué librería lo va a abrir el archivo de Excel? La librería readXL, ¿no? Y lo va a llamar con el mismo nombre de censo, pero este va a ser un data frame, ¿no? Está utilizando la función dentro de esta paquetería readXL, va a utilizar la función readExcel, y ahora entre paréntesis el nombre del archivo eh, acá con su extensión XLSX, el nombre de la hoja RGP, y una cosa importante, lo va a colocar, lo vamos a visualizar con View lo vamos a visualizar de una manera muy parecida a la que visualizamos en Excel, ¿no? Entonces nos vamos acá e importamos. Bien, fíjense, ya se ha importado. ¿Dónde aparece? Acá, censo, ya ha aparecido censo, ¿no? Y también acá estamos visualizando censo, ¿no? Entonces, ya tenemos visualizado nuestro objeto censo, ¿no? Entonces, nos vamos acá y también si nosotros queremos, tal como hemos realizado acá, podemos, podemos nuevamente irnos acá, colocar de Excel, ¿no? Colocar lo que habíamos hecho, donde está la hoja de cálculo de Excel, ¿no? Hemos colocado acá el nombre de la hoja. Y una cosa importante, esto lo podemos importar automáticamente, pero también si queremos, podemos copiar copiar el código, y nosotros al copiar el código lo podemos pegar acá, ¿no? Entonces, vamos a pegarlo, ¿bien? Y ahora, entonces, ya tenemos también el código de importación, ¿no? Tenemos el código de importación, ¿no? Entonces, acá yo puedo ir eliminando estos elementos, acá, vamos eliminando, eliminando, y solamente ahora le vamos a dar acá un nombre a nuestro script, y ese va a ser la sesión, el script sesión 1, y le vamos a llamar 2, ¿no? 1, 2. Guardamos. Ahora tenemos ya también dos scripts, el script sesión 1, 1 y el script 1, 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si yo hago correr directamente, selecciono y hago correr todo y las bases, el momento que yo quiera, me va a correr y me va a importar. ¿Por qué hemos copiado esto? Porque si nosotros tenemos ahora simplemente el nombre de cualquier archivo de Excel, ¿no? Y el nombre de la hoja, podemos cambiar simplemente esas dos cosas y darle un nombre al data frame e inmediatamente lo va a importar, ¿no? Ahora, como hemos nosotros generado, ya tenemos ese objeto censo dentro de nuestra sesión, ahora lo mismo, tenemos que visualizar y ver cuáles serán las características, ¿no? De este objeto. Entonces, podemos caracterizar, ¿no? Podemos caracterizar el objeto censo, porque ese es un objeto ya dentro de él, el objeto censo, ¿no? Bien, entonces decimos, ¿qué clase de objeto será censo? Nosotros hemos indicado en una previa clase que todo lo que se importa siempre va a ser un data frame, pero podemos ver que evidentemente es un data frame. Aquí está un data frame, ¿no? Pero también una cosa importante es que está generando también
en otros formatos como Table, que está ahí, que después lo vamos a ver para qué se utiliza, pero lo más importante es que es un data frame, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Lo mismo, los nombres de las variables, colocamos censo, ¿no? Y ahí aparece también. Entonces va a aparecer y tengo hogar, coches, habitaciones, children, tipo, ¿no? Entonces, esos son los nombres de las variables, la estructura de censo, ¿no? La estructura de este objeto censo, ¿no? Ahí tenemos que es numérico, el último solamente es de caracteres, ¿no? Eh, entonces acá, ¿qué más podemos tener? Bueno, si queremos ver las seis primeras líneas, entonces tenemos que colocar head, ¿no? Censo, ¿no? Entonces, head censo, y aquí podemos ver entonces las seis primeras líneas. Entonces, esta es una información de un censo, donde se ha ido a la primera habitación, a la primera familia y se ha preguntado, eh, cuántos coches, cuántas habitaciones tiene esa familia, ese hogar, cuántos niños, y qué tipo de padres se tiene. Entonces, cuando se dice pareja, significa que esa familia tiene padre y madre, ¿no? Pero cuando solamente es eh, uno de ellos, entonces se hace otra clasificación que posteriormente vamos a ver. Entonces, ahora, si queremos ver los seis últimos, posiblemente aquí va a aparecer, colocamos tail, censo, y entonces también vamos a poder ver acá eso, ¿no? Ahí tenemos todos los valores. Bueno, si queremos ver todo completo, nuevamente nos vamos acá y vemos, no monoparental significa, entonces hay dos divisiones acá en el tipo de familia, ¿no? Parental significa pareja, en pareja significa que esas familias tienen papá y mamá, y en cambio el monoparental significa que puede ser el papá, ¿no? O la mamá, solamente uno de ellos tiene esa familia, ¿no? Entonces, ese es el tipo la diferencia que existe en esto de tipo, ¿no? Los demás son número de autos, número de habitaciones, número de niños que hay en cada una de esas casas. Bien, entonces, una vez que tenemos eso ahí, podemos ver lo último que sería la dimensión, cuántas filas y columnas tiene este data frame, ¿no? Entonces vamos acá y tiene 1000 filas y tiene 5 variables, ¿no? Entonces, son datos de 1000 hogares, ¿no? Fíjense acá, los últimos 6 hogares son los que están aquí, 995 al 1000. Entonces, hemos caracterizado y ya tenemos entonces nuestra base de datos, ¿no? Bien, acá hemos hecho, bueno, acá falta colocar caracterizar. Bien, ahora, eso es en cuanto a la importación de los datos de Excel. Entonces, en resumen, nosotros necesitamos saber el nombre del archivo y lo más importante, la hoja, ¿no? Que sería Sheet en este caso. Sheet es la hoja que tiene bueno, un libro de Excel puede tener varias hojas, ¿no? Pero tenemos que identificar cuál es el nombre de la hoja donde están los datos que nosotros queremos importar. Bien, ahora vamos a ver la importación de datos en formato CSV. Muchas veces se utiliza, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros tenemos acá un aspecto importante. Tenemos una manera de hacerlo eso. Entonces, tenemos que utilizar una, una función. Entonces, vamos a utilizar la función y primeramente vamos a comenzar con la importación con darle un nombre a nuestro objeto. Entonces, como ya lo hemos dado en el anterior censo, ahora va a ser para nosotros censo 1. Es mejor que sea otro nombre. Entonces, ¿qué función? Ahora, aquí lo primero que estamos haciendo, lo que entiende el código, es que vamos a generarnos un objeto que se va a llamar censo 1. Pero ahora, como nosotros tenemos un archivo CSV, ¿no? En este caso, censo.csv, entonces ahora tenemos que ver cuál es la función que nos va a importar este tipo de archivos. Read.table.
¿no? Read.table, ¿no? Entonces vamos a tener read.table y ahora acá vamos a poner entre comillas el nombre de nuestro archivo, ¿no? El nombre de nuestro archivo. Entonces vamos a tener acá nosotros censo.csv, ahí. Entonces, este es el mismo nombre, el que tenemos acá. Censo es .csv. Bien, ese es el primer argumento para importar. El segundo argumento es, acá tal vez podemos ver eso un rato. El segundo argumento que nos pide es, fíjense, acá tenemos el nombre de cada columna, ¿no? Hogar, coches, habitaciones. Nos va a pedir en el segundo aspecto, quiere que coloque, que importemos también estos encabezamientos. Normalmente sí se requiere importar también los encabezamientos. Entonces colocamos header, que es encabezamiento, igual eh, true, o una T simplemente, o true, ahí. Entonces sí queremos el encabezamiento. Y lo más importante, lo que hemos visto hace rato, hemos podido ver que las separaciones entre los valores no es una coma, es un punto y coma. Entonces, sep, que es el tercer argumento, va a ser igual, entre comillas, colocamos punto y coma, ¿no? Entonces ya tenemos los tres argumentos. No estamos colocando el decimal porque no hemos visto que haya números con decimales, ¿no? Entonces, ahora nos vamos acá a censo 1, ahí. Y ahora vamos a seleccionar para ver si evidentemente se ha importado. Bien, entonces aquí tenemos censo 1. Ahí, fíjense, tenemos lo mismo, pero hemos hecho, son 1000 hogares, pero hemos hecho a partir eh, de un archivo en formato CSV, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso y entonces ahora vamos a guardar nuestro script. Entonces ya sabemos cómo se importan datos en formato CSV. ¿Y por qué CSV? Porque mucho se utiliza este formato para poder importar y trabajar los datos en el lenguaje de programación ¿no? Bien, y finalmente, ¿cómo podemos importar datos en formato de texto? Entonces, vamos a ver acá. Bueno, lo demás es hacer caracterizar el objeto censo que nos va a dar lo mismo porque es la misma información. Entonces, vamos a hacer ahora importación de datos, ¿no? En formato, texto, ¿no? Bien, lo mismo vamos a tener acá. Entonces, vamos a tener lo mismo, solamente que acá ahora va a cambiar un argumento, ¿no? Vamos a ver entonces cómo hacemos eso. Vamos a darle otro nombre, censo 2. Entonces, ahora vamos a utilizar también la función read table. Vamos a utilizar la función, entonces, read table, ahí, read.table. Bien, y entre paréntesis nuevamente. Ahora tenemos que colocar el nombre del archivo con su extensión. Entonces acá ahora es censo no, punto txt, ahí. Pero eso tiene que estar entre comillas, no nos olvidemos. Entre comillas tiene que estar censo.txt. Bien, primer argumento, el nombre del archivo en texto. Segundo argumento, el header, el encabezamiento. Bien, igual T simplemente, o true. Bien, y el tercer argumento importante es la separación. En este caso, la separación no es por punto, no es por coma, sino es por tabulador. Entonces vamos a tener igual ahí. Ahora tenemos que ver este ahí y la T, ¿no? Entonces es el símbolo del slash y el T. Entonces, T colocamos que es el tabulador. Estamos colocando este T porque el separador es el tabulador. Hemos colocado el texto, es un archivo en texto, pero con delimitación por tabulación, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y ahora nos vamos, censo 2, y vamos a ver si hemos importado este archivo en texto. Bien, entonces también lo tenemos ahí, censo 2. Censo 2 lo tenemos de la misma manera ha sido importado ese archivo, ¿no?
Entonces, esa es la manera en la que cual nosotros podemos importar datos. Bien. Ahora, también hemos dicho que podemos importar acá, ¿no? Archivos de otros, eh, de otros programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a tratar de colocar en acá, creo que tenemos este de acá. Este es un formato, vamos a colocar a la sesión, lo vamos a guardar ahí. Bien. Entonces, acá, este archivo spssdata.zap es un archivo, es una base de datos de SPS, ¿no? Entonces, yo lo he guardado en la misma carpeta de trabajo. Y ahora nos vamos a ir a RStudio. Y ahora entonces vamos a importar acá. Yo quiero importar ahora, vamos a colocar acá, importar. Vamos a hacer la importación de una base de datos, de una base de datos de SPSS, ¿no? Que es un programa que se tiene ahí. Bien, entonces vamos a ir acá. Bien, entonces nos vamos acá y decimos importar un archivo de SPS. Bien, ahora fíjense, ha cambiado. Fíjense ahora una cosa importante. Ya no utiliza la librería readxl como lo hacía con Excel. Ahora está utilizando una nueva librería y esa librería es la librería Java. Es una librería especializada para poder importar datos de SPS y de otros programas, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la función? Read sub, ¿no? Read sub. Y ahí fíjense, el dataset también lo va a generar como con el nombre de dataset. Entonces, vayamos a ver ahora, ¿dónde está ese archivo sub? Acá, sub, open. Bien, ahora fíjense, ya se han llenado los datos, pero también ya se ha llenado acá la información. O sea, la librería es Haven. Los datos que vamos a generar va a tener el nombre de SPSS Data, readsub, y aquí tenemos spsdata.zap, y vamos a visualizar entonces ya ahora estos datos en, en el estudio, ¿no? Entonces, también, como habíamos dicho, lo podemos guardar esto, el código, y entonces ahora importamos directamente. Bien, ahora ya tenemos importado ese archivo de SPS, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Entonces, ya hemos importado como SPS data, directamente está ahí, ¿no? Entonces, ahora si nosotros nos vamos acá y copiamos el código que hemos guardado, ¿no? Entonces copiamos el código. ¿Qué vamos a tener? Vamos entonces a, por ejemplo, de acá lo vamos a eliminar todos estos datos, bien, y vamos a hacer correr, ¿no? Y entonces fíjense, hace la corrida y directamente nos ha importado, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar? Va a estar acá, SPS Data. Yo también de aquí puedo visualizarlo, ¿no? Si lo cierro de acá, nuevamente voy y lo visualizo, ¿no? Entonces acá esa sesión lo tengo ahora que guardar. Bien, ahora todo está guardado ahí, ¿no? Entonces, esa sería también la manera en la cual entonces nosotros podemos ir importando los datos. Ahora, en acá, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros generamos estos datos o importamos datos de SPS? Entonces, acá vamos a caracterizar, porque esta es otra base de datos, ¿no? Caracterizar, caracterizar, acá habíamos puesto también en el anterior, caracterizar el objeto, en este caso, el objeto que es SPS-data. Bien, entonces acá vamos a caracterizar. Lo primero es class, ¿no? Class, class SPSS-data. Bien, y también lo mismo que el anterior. Es un data frame, que es lo más importante, ¿no? Entonces, luego que hemos colocado names, ¿cuáles serán los names de SPS? Entonces, vamos a poder ver que
Tenemos varios, son 20 variables que tiene esa base de datos. Fíjense, acá tenemos 20 variables, género, edad, ¿no? Esto también viene de un censo. Entonces aquí tenemos varias variables, ¿no? No es tan sencillo como el anterior. Ahora, acá, ¿qué más tenemos que ver? La estructura, ¿no? La estructura también seguramente va a ser más compleja al tener esa cantidad de variables, ¿no? Entonces vamos a poder ver justamente sumamente compleja, ¿no? Entonces, algunos son, acá por ejemplo, gender es de caracteres, ¿no? De atributos, ¿no? Eh, la edad es numérica, ¿no? Como está, y acá nos está indicando eso. Por ejemplo, el género es de caracteres, ¿no? Porque es femenino, masculino, pero la edad es numérico, luego el colegio, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de colegio han estudiado? Por ejemplo, aquí está administración, negocios, etcétera. Entonces son caracteres, ¿no? ¿En qué año se encuentran? Primer año, segundo año también es de caracteres, ¿no? Etcétera. Su calificación es numérico, etcétera. Entonces ahí tenemos toda esa información, ¿no? Si nosotros quisiéramos ver los 6 primeros, hemos dicho head y el nombre del objeto, ¿no? Entonces, el nombre del objeto y entonces ahí vamos a poder ver de los 6, ¿no? De los 6 primeros, ¿no? ¿No? Indudablemente acá, que como son más variables, entonces acá nos está indicando que aparte de estas variables hay 14 variables más que si nosotros queremos las podemos visualizar, ¿no? Y lo mismo si queremos las últimas, tail, SPS, data, ¿no? Entonces vamos a poder ver los últimos 6, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la clase de objeto, los nombres de las variables, la estructura del objeto. También hemos visto en los 6 primeros datos, los 6 últimos datos y finalmente las dimensiones, ¿no? Siempre tiene que haber filas y columnas, ¿no? Siempre tiene que haber entonces cuántas filas y cuántas columnas son. Entonces vamos a tener, son 200 filas y 20 columnas, ¿no? Entonces, esa información es la que tenemos ahí. Bien, entonces ya tenemos también, ya hemos visto que podemos también entonces nosotros importar datos de otros programas. Bien, ahora una cosa importante, un aspecto que tal vez lo podemos ver también, es que nosotros tenemos la posibilidad también de poder importar datos que se encuentran, por ejemplo, en Google Drive, ¿no? O datos que se encuentran en GitHub, ¿no? GitHub es un espacio que está en la web, ¿no? Que nos permite a nosotros poder importar un conjunto de códigos de R con sus datos que normalmente van publicándose, ¿no? Entonces, primeramente veamos cómo podemos importar datos desde nuestro Google Drive, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar importación de datos, importación de datos desde Google Drive, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inicialmente nos tenemos que ir a Google Drive, ¿no? A Google Drive, ¿no? Entonces, vamos a irnos a Google Drive, acá. Eh, yo voy a abrir una cuenta, mi Google Drive, ¿no? Entonces, voy a abrir acá, ¿no? Y estoy abriendo mi Google Drive, entonces acá voy a ir acá a Drive, a mi Google Drive, bien. Y en mi Google Drive yo tengo, por ejemplo, una carpeta que es Ajo Blanc, ¿no? O esta otra también, pero esta mejor, vamos a ver. Y voy a abrir mi base de datos en Google Drive. Quiero importar estos datos, ¿no?
Bien. Acá entonces estamos visualizando nuestros datos. A ver, vamos a ver acá. Y ahora acá, a ver, antes de eso vamos a ver qué tiene mi base de datos. Tiene simplemente tres columnas: el año, el perímetro y el peso, ¿no? Son de plantas de ajo la base de datos. Cualquier base de datos que ustedes tengan en Google Drive, la pueden visualizar de la manera que lo estoy visualizando. Ahora, yo quiero esto importarlo a RStudio. Entonces, para eso nos vamos a File y nos vamos a Share. Share. Entonces, compartir, ¿para dónde? Para la web, publicar en la web. Bien. Entonces, ahora nos vamos acá y vamos a hacer lo siguiente. Documento completo, no, solamente quiero, fíjense, acá está la hoja 1, sheet 1, no, no tiene más que esa hoja, entonces selecciono sheet 1. Y luego, ¿en qué formato quiero que lo voy a importar? Puede ser como CSV, puede ser como PDF, pero acá lo más práctico es hacer por valores separados por tabulación. Entonces voy a seleccionar esto, ahí, y ahora voy a ver si lo que me genera acá, voy a copiarlo. Esto tengo que copiarlo. A ver, vamos a ver. Aquí para estar seguros. Bien, está bien. Entonces voy a copiar esto. Todo todo lo que tenemos acá, tenemos que copiarlo ahí. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar, ¿no? Bien, estamos copiándolo y entonces ahora nos salimos de acá, ¿no? Y nos vamos a R. Hemos copiado ese enlace y lo vamos a pegar acá. Lo hemos pegado. Bien. Es bastante largo ahí, ¿no? Bien, entonces le vamos a dar un nombre, ¿no? Le vamos a dar un nombre a ese objeto, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar el nombre acá de url.dat. Le estamos dando un nombre, ¿no? Al objeto que se va a crear. Y siempre tiene que estar, no, ahí está bien, a ver. No, ahí. ¿No? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que colocarlo, lo que está ahí, entre comillas, entre comillas. Eso es importante que lo coloquemos entre comillas, ¿no? Entonces, vamos a colocar entonces url.dat y entre comillas colocamos todo ese enlace. Entonces, colocamos ahí comilla. Y nos vamos al final y también colocamos acá una comilla. Bien, ahora le damos Enter. Bien. Entonces, ahora vamos a ver, ya tenemos entonces el enlace, ¿no? De los datos de la URL, ¿no? Toda esa dirección ya está ahí, de nuestros datos que están en Google Drive. Y ahora le voy a dar un nombre, por ejemplo, este, datos, podemos dar los datos Drive, para que sepamos que esos datos han sido importados de un Drive. Bien, y ahora la función que nos permite insertar esa base de datos con ese código que tenemos ahí es justamente read.delim. Entonces vamos a colocar read.delim ahí. Y ahora el nombre de url.dat. Ahí. Bien. Ahora vamos a hacer correr. Y si no hay problema, no hay errores, tiene que estar importado esos datos, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. Bien. Vamos a ver si se han creado. Vamos a ver si se han creado. Entonces vamos a ir a ver datos, datos Drive, y vemos si realmente se ha creado. Aquí tenemos, lo hemos importado.
Estos datos son los mismos que nosotros teníamos en ahí, Datos Drive. Entonces se ha creado, hemos importado también. Entonces, si nosotros vemos acá, es lo mismo, ¿no? El año, perímetro y peso, ¿no? Entonces acá tenemos lo mismo. Año, perímetro y peso, ¿no? Y aquí lo mismo vamos a tener. Entonces se ha creado, ¿no? Hemos creado ese nuestro Datos Drive, ¿no? Entonces, aquí vemos Datos Drive. Si nosotros queremos, podemos visualizarlo también acá, ¿no? Son 1607 observaciones de tres variables. Entonces, todo eso va a estar ahí, los 1607 de las tres variables, ¿no? Entonces, tenemos importado la base de datos desde mi Google Drive. Entonces, vamos acá y ahora lo guardamos nuestro script. Entonces, ¿y cómo será ahora cuáles serán las características de este objeto que nosotros hemos importado del Google Drive? Entonces, es decir, vamos a caracterizar el objeto. En este caso, el objeto Datos Drive. Bien, entonces vemos qué clase de objeto se habrá creado, ¿no? Datos Drive. Entonces, se ha creado un objeto que es un data frame. Aquí fíjense abajo dice es un data frame, justamente, ¿no? ¿Cuáles son los nombres de las variables? Los nombres de las variables son datos drive, ¿no? Y entonces ahí tenemos, ¿no? El año, el perímetro, el peso, ¿no? La estructura de esos datos drive, ¿no? La estructura va a ser entonces enteros y numéricos. Estos otros numéricos porque tienen decimales, ¿no? Y estos otros no tienen. Luego, ¿qué más tenemos? Los 6 primeros podemos ver con head, datos drive. Entonces tenemos los 6 primeros, son esos, ¿no? Los 6 primeros valores. Los últimos valores que tenemos son datos drive, ahí. Y tenemos entonces la dimensión, cuántas filas y columnas tiene este objeto. Entonces acá tenemos 1607 filas y 3 columnas, ¿no? Bien, entonces ya tenemos entonces también nuestro script para las importaciones. ¿Qué es lo que faltaría ahí? Lo que nos faltaría es ¿cómo podemos importar datos desde los GitHub? ¿No? Los GitHub son repositorios donde se encuentran los códigos y también se encuentran las bases de datos con los que trabajan esos códigos. Entonces, podría yo querer importar una de esas bases de datos que está en GitHub y tenerlo disponible en mi sesión de trabajo en RStudio. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en este segundo video de la clase 2.